El destino, lo que sucede en la vida, las condiciones que nos tocan y que hacen que recorramos diferentes caminos. Vamos a estar hablando de si existe justicia en ese camino y lo que cada uno percibe de lo que le tocó en la vida. Vamos con la intro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El portal Psicología de Otra Dimensión. Acá estamos en el programa número 152. Bueno, les pedimos disculpas a los que estuvieron ahí esperando. Sí, desde el horario ya tenemos saludos. Muchas gracias. Sí, no pudimos transmitir por Quinta Dimensión, había un problema ahí para conectar con esas redes, así que bueno, estamos desde mis redes, así que esperemos que todos los que, bueno, estaban por ahí, lo estén pudiendo seguir. Bueno, ¿cómo estás, Sol? Bien, muy bien. Ahora que pudimos conectar en vivo, ¿vos querés que vaya leyendo unos saluditos que nos fueron dejando? Dale. Bueno, ahí tenemos a Claudia Aguaín, que dice que lindo poder estar hoy. Bueno, Clau, esperamos que te hayas quedado, que estaba ahí desde el principio. Tenemos a Silvita Rosado, como siempre, en pantalla, que nos dice buenas tardes. Hola, sí. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Esperemos que no se Ceci, tenga. que viste, bueno, veo que están teniendo algún tipo de problema, claro, porque pusimos en la comunidad, ya arrancamos y no. Y acá pone, veo que ya están, abrazo. Un abrazo y un beso para vos, y los que están, bueno, vayan dejando sus saluditos. Sí, ya creo que los tenemos acostumbrados a las dificultades, ya saben lo que se viene. Bueno, sí, la vez pasada Andrés tenemos ahí. tuvimos problemas con el audio, lo probamos por otros lados y hoy aparece por otro lado el problema. Así que bueno, tiene un poco que ver con esas circunstancias que pasan y que hablaremos en el programa de hoy. Bueno, un poco la idea que ahí lo estuvimos hablando, los que están en nuestras comunidades, poco saben de qué se trata. Ahí en Instagram estuve ya subiendo una publicación que también va trayendo un poco el tema. Que bueno, tiene que ver con esto de la sensación, ¿no? Esa sensación que a veces uno dice lo que me pasa en la vida, ¿no? Mucha gente habla y tiene esa sensación de que le pasan cosas malas. Es más raro, aunque puede pasar, que haya gente que sienta que le pasan cosas buenas, ¿no? Que tuvo suerte, que le vinieron cosas buenas en la vida y que las agradece, pero bueno, es como en general las mentalidades tienden hacia la percepción negativa, podríamos decir. Bueno, es bastante común eso, ¿no? Y entonces surgió un poco hablar de este tema y preguntarnos sobre qué, qué es esto, ¿no? Si la vida nos devuelve de alguna manera lo que hacemos, ¿no? Esta sensación de bueno, si yo soy de tal manera, si hago tal cosa, si palabras que vienen, ¿no? Como si me esfuerzo, si soy bueno, si me hago por los demás, si bueno, eso si doy, si eso significa que la vida nos va a devolver qué cosas, ¿no? Seguramente hay una expectativa que creo que de alguna manera tiene que ver con algunas ideas religiosas, ¿no? Por ejemplo, que la religión católica, el cristianismo, se ha convertido en algo, ¿no? Porque no habría que ver si las enseñanzas originales dicen eso o no, pero se ha convertido en algo que dice, bueno, la recompensa viene en la otra vida, entonces uno hace cosas buenas, cosas que a Dios le gustan, le parecen buenas, y vendrá la recompensa en lo que viviremos en la otra vida, en otro plano. Por lo cual, uno podría ahí aguantar sufrimientos, malestares, con la idea de que la recompensa va a venir después.
eso, tomado así por lo menos muy literalmente, creo que, bueno, distorsiona un poco esta cuestión de el aprovechar de alguna forma la vida que uno está teniendo, ¿no? Y en todo caso, la idea de, bueno, ¿qué cosechamos de lo que sembramos? Se podría decir. Así que bueno, son estos temas que cuando los proponemos creo que bueno, muchos se enganchan. Y no hay una respuesta, obviamente, no vamos a dar una respuesta. Vamos a hablar de distintas respuestas, de distintas perspectivas que podemos tener del tema y nos gustaría escuchar lo que ustedes opinan, las sensaciones, ver si a partir de esas sensaciones podemos reflexionar algunas cosas, porque bueno, ya saben que lo importante de este programa es abrir la mente, abrir el corazón a las cosas que nos pasan y que eso nos lleve a preguntarnos, a investigar, a conocernos mejor y no tanto a decir algo que es cierto o no es cierto. Bueno, yo ahí también quería comentarles, bueno, cuando salió esta propuesta de Mati del tema de, bueno, si la vida es justa o no es justa, bueno, ahí salió esto que también hablamos en la comunidad, ¿no? Los que están presentes de la comunidad, eh, que bueno, es un tema como súper amplio, que no solamente tiene un montón de puntos de vista, sino que un montón de aristas desde dónde tomarse, ¿no? Y que bueno, hoy la idea es explorar un poco de eso, y bueno, ya en la comunidad estuvieron dejando algunas opiniones, espero que les vuelquen también acá para poder también comentarlas entre todos. ¿Querés que diga por dónde estamos saliendo? Dale. Bueno, ya ahí les presento en pantalla. Muy bien. Estamos saliendo en este momento en vivo por Instagram, @licmatesmartin, hoy por TikTok no, YouTube, cables cruzados, psicología de otra dimensión. Por quinta dimensión vamos a salir, pero en diferido. Y Lic Matías Martín Psicología en Facebook. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, la imagen yo diría que después la vamos poniendo y sacando porque están todos los temas ahí, como son temas largos, no tiene tanto contenido en sí, así que para que no esté todo el tiempo puesta. Pero una división que se me ocurrió en este sentido es quizás diferenciar lo que son esas condiciones que tenemos, las cualidades y los sucesos. Lo nombré de esa manera, quizás haya otra forma de pensarlo, pero ¿por qué? Pensando en las condiciones es como, por un lado, el tema que se habla socialmente, ¿no? Cuando se habla de dar iguales oportunidades, pero eso es una pequeña parte incluso, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo nací en Estados Unidos, voy a tener seguramente condiciones diferentes de si nací en la India, o si nací en China, o si nací en... claro, exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, eso ya marca muchísimas cosas, obviamente, de la cultura que vamos a tener, de las posibilidades económicas, de lo que ese medio nos lleva, nos da como valores o no, muchísimas cosas. Entonces, eh, existe eso. Tenemos un amigo ahí que dice, nací en el país equivocado, porque contaba que sus padres estaban ahí de viaje en Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, se fueron justo, entonces nació en Argentina y él siente mucha conexión y le gusta mucho Estados Unidos. Entonces puede estar la sensación de, y yo hubiera querido nacer en esta cultura porque me encanta esta cultura, porque me encanta esta forma de vida, pero nací en otro lado. Y bueno, eso ya, por supuesto que cambió un montón de cosas. Pero bueno, las condiciones, digamos, también son un montón de cosas que pueden pasar de también el nivel socioeconómico, qué pasa en el hogar en el que nacemos, en qué situaciones, ¿no? Si están nuestros padres, si no están nuestros padres, quién son, cómo son, si falta uno, si nos crió, no sé, un abuelo, si un montón de cosas que también uno dice, bueno, a la hora de evaluar la vida, mucha gente dice, ah, mira, al otro le tocó tener una familia con esto, con lo otro, y en cambio a mí no, a mí me tocó en mi familia que no sé, donde había un montón de problemas, donde hubo maltratos, donde, ¿no? Cosas también que, digamos, son las condiciones de las que se parte, podríamos decir, porque no tienen que ver con
lo que todavía uno puede hacer con eso, sino mucho con, y esto un poco tiene que ver con todo lo que estaremos hablando, ¿no? Un azar que nos pone en un lugar o un sentido, ¿no? De por qué nos toca nacer en ciertas condiciones. Las cualidades son esto que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la astrología, que son las capacidades que uno tiene, o podríamos decir, las condiciones, ahí se mezcla un poquito, ¿no? Pero cualidades en cuanto a, bueno, qué físico tengo, por ejemplo, si soy alto, si soy bajo, si cómo es mi cara, si me considero lindo, feo, un montón de cosas que también son parte condiciones, pero parte cualidades que te van a permitir ciertas cosas, ¿no? Entonces, no sé, si uno quiere actuar en comerciales o actuar en televisión, y bueno, hay ciertos físicos, ciertas apariencias que te lo van a facilitar eso, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas que podríamos decir, o uno dice, bueno, cuando estoy ahí, voy creciendo y estoy en mi grupo de compañeros, y bueno, también como me veo y alguno será admirado por tal cosa y a otro es el que lo burlarán o puede recibir bullying, distintas cosas que también vienen de cualidades físicas, que también vienen hasta cierto punto, podemos decir, vienen de base, ¿no? De fábrica, pero también son mucho más, ¿no? Cosas que por eso digo, la astrología creo que para mí es el sistema más completo que encontré hasta ahora para explicar esas cosas de, por ejemplo, la sensibilidad, que no podemos decir, mi sensibilidad salió de ahí, la tenemos, digamos, la sensibilidad al ambiente, a las emociones, a lo que nos pasa, a los demás, eh, las, eh, la capacidad de socializar, ¿no? de la conexión, la facilidad para relacionarse con otros, el pensamiento que tenemos, si tenemos un pensamiento más racional, más lógico, matemático o más imaginativo. Bueno, un montón de cosas, tenemos capacidades para el arte, para la música, para los números, bueno, un montón de cosas que hacen a esos talentos, podríamos decir, o cualidades que nos van a permitir desarrollar unas cosas o no, que también uno dice, uy, ¿cómo quisiera cantar como ese? Por más que yo entrene 25.000 años, voy a mejorar mucho, pero no voy a cantar como canta, no sé, Luis Miguel, porque no me toca. Mejor que nada. Bueno, perdón, a la que le gusta Yo Luis quisiera Miguel. cantar como Luis Miguel, no sé si elegiría los mismos temas, pero cantar como él seguro. Eh, son gustos, son gustos. Bueno, como quién dirías vos, como qué voz es deseable tener. Como Freddie Mercury, como Ryan Adams. Ujú. Voy al pasado como Michael Jackson. Bueno, bueno, digamos también ciertas cosas que también vienen y uno dice, y esto es un poco también, ahí aparece la envidia, uy, quisiera que me pase esto. Yo digo, por ejemplo, uy, cómo admiro a la gente que tiene esa facilidad con las máquinas, con los artefactos, que agarra y mira, uy, esto se salió este cable, acá hay que ajustar esto, acá hay que cambiarle esta tuerca, que también se aprende, pero también hay una afinidad ahí pero no me tocó eso y me cuesta muchísimo cuando quiero entender cómo funciona un mecanismo, por ejemplo. Y después tenemos los sucesos, que son esas cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Que uno dice, y tal persona, no sé, a tal edad, bueno, un accidente y, no sé, quedó con un problema. O perdió a alguien. O, no sé, tocaba que mi familia se mudaba mucho, entonces yo no me pude establecer no sé, en un lugar como otros que tienen a sus amigos, sus vecinos, no, yo cambiaba cada rato porque son sucesos que tienen que ver también con dinámicas, ¿no? De la vida que uno le tocó. Entonces, digamos, dentro de eso también me pasan cosas buenas, esto entra más en esto también de la sensación de tengo buena suerte, tengo algo positivo que me acompaña, tengo algo negativo que hace que me pasen cosas, que las cosas se me traben, que me sean difíciles.
Bueno, ahí tenemos, digamos, ya todo un territorio, ¿no? Como para pensar estas distintas cosas. No sé si te dispara algo hasta ahí. Yo me voy a ir para otro lado, así como desarmar todo, que es lo que habíamos hablado, bueno, en un principio, ¿no? Cuando Mati me propone este tema, bueno, aparte de esto de decir como que es súper amplio, primero es como que digo, uy, o sea, qué pregunta. Y después digo, bueno, tiene muchos matices, como decía antes, tiene muchas aristas, no solo las perspectivas y todo lo que contaba recién Mati, sino también desde qué punto de vista lo analizamos. Porque yo le pregunté, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué sería que se ajusta conmigo, no? Y ahí pensaba, la vida la podemos tomar mínimamente de dos formas, ¿no? O como un recorrido, ¿sí? O podemos tomarla como, a ver, no diría un sujeto, como una entidad, te he dicho, ¿no? Como, bueno, de esa forma. ¿Por qué? Porque decimos, ¿es justa conmigo? Le estamos dando una acción que puede realizar. ¿Quién realiza las acciones? Los seres, las entidades. Entonces, ¿la vida es capaz de ser justa o no conmigo? ¿O es un recorrido que yo voy haciendo donde me suceden cosas, como esto que contaba Mati, ¿sí? Y que me van marcando? Bueno, más allá de que, bueno, después ya iremos para el tema del karma y todo eso, ¿no? Pero bueno, todas estas características que yo voy teniendo a lo largo de mi vida, el contexto como que donde nací, las situaciones, mis cualidades, todo eso a veces uno lo vive como una condena o lo vive como algo malo, y a medida que va recorriendo la vida y empieza a mirar con la perspectiva, empieza a ver el porqué, ¿no? De eso. ¿Para qué me sirvió? ¿Qué puedo aprender? No todo el mundo lo va a poder hacer. Hay gente que se va a seguir quejando y va a seguir en su círculo, en la rueda del samsara, ¿no? Toda la vida y repitiendo, quejándose de lo que le tocó y viendo las cosas, entre comillas, negativas como un padecimiento o como un castigo, ¿no? Pero son cosas que apague el aire porque Sí, que no nos se está está lloviendo. sí. La, Eh, la bueno, nube negra que te sigue, está sobre nosotros. si igual afuera es como que había un vientito, no sé si es que estaría lloviendo y se mete para acá. Bueno, no importa, estamos hablando de la ventana. Eh, yo me perdí qué estaba diciendo. Sí, bueno, recuerdo. Sí. Siempre vuelve, Igual acá está la cámara. hay que darle unos Dale. segunditos y vuelve, reengancha. Soy un androide de prueba. No digo nada, por eso ahí me tildo y. No, estaba pensando por lo menos una de las cosas que tenía que ver con esto que estabas diciendo. Porque, bueno, no sé si querés compartir la imagen, quizás porque tiene que ver un poco con Dale. la segunda, Ah, bueno. que tiene La que ver segunda. con, claro, que ya tiene que ver con esta parte que estabas hablando Dale. y nos puede disparar cosas. Que bueno, este es un famoso meme, una famosa imagen, que ahí yo le puse otro título, digamos, que tiene que ver con esto, que, bueno, justamente, ¿no? ¿Qué vemos? Porque yo voy a poner un ejemplo personal porque creo que estas cosas por ahí, en las vivencias de uno, agarran más sentido. Eh, por ejemplo, tengo varias cosas que podría decir, ¿no? Pero a mí me tocó, por ejemplo, vivir muchas enfermedades. Me tocó, tuve varias operaciones, ya desde bebé, cuando era más o menos chico, de adolescente, o sea, en mi familia me cargan porque acumulo ya cirugías, como tengo un récord más o menos. Y entonces uno dice, bueno, por ejemplo, eso y bueno no es, ¿no? Obviamente se pasan momentos difíciles, complicaciones, tratamientos y demás cosas. Pero, por ejemplo, después, entendiendo, investigando qué pasa con justamente esto que decía recién, la sensibilidad, por ejemplo, el agua en la astrología, los planetas que están en signos de agua, bueno, tiene que ver con que esa sensibilidad, cuando es muy fuerte, también genera cierta vulnerabilidad, porque es el yin y el yang, es digamos, la cara y contracara de las cosas de la vida. Es como que si yo tengo de hecho creo que lo hablamos en el programa anterior, si no me equivoco, no, lo mencioné, no, lo mencioné en otro espacio,
de, por ejemplo, cuando uno ve las historias, que no es mi caso, ¿no? No me estoy poniendo en esa categoría, pero de los medium, de estas personas que tenían clarividencia, que veían el futuro, eh, o que perciben cosas, que ven a alguien y perciben quizás desde su aura. Bueno, no es que uno dice a esas personas tienen unas vidas fantásticas, Sí, fabulosas, en algún porque programa lo hablamos, no sé si en el anterior, pero sí. bueno, no es que tienen esas vidas maravillosas porque mirá qué capacidades extraordinarias tienen. No, a veces esas sensibilidades causan muchos problemas físicos, muchas veces. Me acuerdo, creo que es el caso de Edgar Cayce, que es uno de los psíquicos más famosos de la historia, y porque hay miles de diagnósticos que él hacía en un estado de trance donde detectaba enfermedades, por ejemplo, y tenía muchos problemas físicos él, a raíz probablemente de esto, porque uno puede decir, bueno, quizás te abrís a ciertas energías, a ciertas dimensiones que quizás el cuerpo material le cuesta gestionarlas. Esa es una lectura, desde distintos lados podemos ver cómo quizás esa sensibilidad se manifiesta en cuestiones del cuerpo. Entonces, Sí, si, si yo dijera, quizás, digo, bueno, no quiero haber vivido todas esas cosas, quizás sería a costa de otras percepciones que tengo u otras orientaciones que tengo hacia lo emocional, hacia lo mental, hacia lo espiritual, que las tendría que resignar. Entonces, ¿fue bueno o fue malo eso? Bueno, quizás fue parte de un proceso, ¿no? Bueno, ahí yo te voy a dar como bueno, otro enfoque, viéndolo desde la biodecodificación, que siempre decimos esto de, bueno, no decimos por qué me está pasando esta enfermedad o por qué a mí, sino para qué a mí. Y sin exponerte, bueno, todas las cosas que viniste narrando, pero yo creo que al superar estas cosas has cambiado en muchas cosas, te han dado otra perspectiva. Y también no solamente en tu caso, sino que lo he visto pasar personas con enfermedades muy complicadas, que obviamente en ese momento que lo están pasando dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después hacen un giro en su vida de 180 grados, ¿no? Donde estaban yendo para un lado, donde todo les hacía mal, y cuando empiezan a tomar conciencia de el propósito de esa enfermedad, a veces no conscientemente, a veces es solo transitarlo, y a veces sí es necesario este toma de conciencia, y es realmente increíble el cambio que se ve. Entonces, bueno, a veces estas cosas que nosotros decimos, la vida no está siendo justa conmigo, bueno, también tienen estas cosas, ¿no? Mirar en perspectiva, bueno, esto que me pasó, ¿qué me permitió? Bueno, y también pongo siempre el ejemplo de nosotros cuando nos conocimos. Tuvieron que pasar ciertos eventos desafortunados para que nos lleguemos a conocer, ¿no? Y si ciertas cosas que en determinado momento cuando estaban sucediendo, uno por ahí decía, uy, ¿por qué pasa esto? ¿Qué mal? Y si yo hubiera sabido que en tanto tiempo hubiera conocido, no sé, a mi marido, es como decir, bueno, no lo hubiera pensado así. Pero tenemos que tratar de tener como esa visión abierta, decir, bueno, esto me está sucediendo ahora, y bueno, como decimos, una puerta, a veces parece un decir, pero en realidad en la práctica sucede que se cierra una puerta y se abre otra. Tal vez en ese momento no lo estamos viendo, pero tenemos que seguir transitando la vida. Yo la vida la veo más que como una entidad que justa o no es justa, sino como un trayecto, como un proceso. Bueno, tenemos que seguir transitando para ver ese beneficio o eso bueno que me está trayendo, ¿no? Bueno, sin cerrar la cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé qué te parece a vos, o les pregunto a ustedes también. Cuando pasan estas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, pasó tal cosa en su momento negativa, y eso, por las causalidades, lleva a que después pase otra cosa muy importante en mi vida, o que, digamos, yo la valoro mucho. ¿Qué entendemos que pasa ahí? ¿Es un destino eso? ¿Es algo, digamos, que uno estaba destinado a vivir? ¿Son estas cuestiones que tenemos nuestro yo superior ahí quizás dirigiendo ciertas cosas que tendremos que vivir sufridas para que después pasen otras, ¿no? Digo, también como que abre un poco la pregunta de cómo funcionan Claro, esas cosas. esta visión, que bueno, yo también creo en esa visión. O sea, cuando yo digo creo, no estoy limitando
digamos, sino que bueno, estoy dando mi punto de vista. Acá tienen el chat para explayarse, ahora los vamos a leer, a ver si piensan diferente. Pero bueno, esto de que uno, antes de encarnar, ya tiene determinadas cuestiones definidas porque sabe que vino a aprender. Y bueno, está en nosotros ponernos las pilas, por así decirlo, ¿no? Bueno, ver, realmente quiero aprender, quiero mejorar, quiero aprender de esta situación que me pasó, o voy a seguir parado en la queja, en el mismo lugar, uy, qué mal esto que me pasa, o en el lugar de víctima, no, bueno, mira lo que me hacen, o yo mira todo lo que hago y no me lo retribuyen. Bueno, también por ahí de eso también tengo que aprender, ¿no? Por ahí estoy dando más, de más, por ahí tengo que aprender a poner límites. Hay que ver ahí, ¿no? Y otra cosa que me dispara también esta imagen es que también uno en esas condiciones o en lo que uno tiene o en el presente, en cualquier momento nos podemos parar, que tiene que ver con la cuestión del agradecimiento, que tiene que ver a su vez con qué podemos valorar, ¿no? Porque también en este camino muchas veces pasa, yo quisiera tener lo que tuvo tal, o quisiera que me hubiera pasado tal cosa, o quisiera como tal que, mirá la facilidad que tiene para lo económico, o recibió esto, que es esa capacidad que ahí sí tiene que ver con la imagen de que la vida es todo eso, es el lado oscuro, es el lado gris que se ve ahí, y es el lado luminoso, hermoso, el paisaje. Entonces, ¿qué estamos mirando en cada momento? ¿Qué miramos de lo que tenemos? Por eso el agradecer es decir, por ejemplo, bueno, yo quizás, no sé, me estoy sintiendo mal por algo que me esté pasando, algo que no me está saliendo bien, pero a su vez, digo, bueno, por ejemplo, tengo salud, que no es fácil, que muchos otros no la tienen, o que están pasando situaciones graves de salud, de enfermedad. Eh, o cuando uno dice, no sé, el paso del tiempo, que bueno, también es un tema que viene surgiendo, lo tenemos ahí como para profundizar, pero uno dice, bueno, pero por ejemplo, ¿qué el paso del tiempo, qué me da a mí, qué me permite esta experiencia que tengo, esta vivencia que tengo, qué me permite que si tuviera 10 años menos, 20 años menos, no las tendría? Porque en ese momento no había manera de saber, de madurar, de experimentar lo que hoy tengo. El valorar a las personas que tenemos, a las personas que están cerca, a las personas que nos quieren, el mirar esas cualidades que tenemos, ¿no? Porque yo tenía, mira, puse estos lápices, ¿sí? Tenía una metáfora que quería hacer, que pensé sobre esto lo que nos habla la astrología, que justo son 12 como los signos, así que viene bien. Bueno. Pero voy a tomar un par para que no sea complicado, pero supongamos, a ver, voy a agarrar 8. Supongamos, bueno, no sé para dónde va ella no tiene idea de que si me voy a clavar un lápiz en el ojo, no, por favor, no sabes qué voy a hacer. Otra operación no. Otra no. Bueno, supongamos que estos son gamas de colores. Vos tenés estos. Vos tenés 2. ¿Querés que saque la imagen así lo ven bien? Dale. Sí. Sacamos un ratito. Supongamos que estos son gamas de colores, ¿no? Porque, pero no tenemos ahí la gama exacta. Entonces, por ejemplo, que estos es la capacidad de ser concreto, ¿no? Es decir, yo concreto, yo tengo estabilidad en lo que hago, yo tengo persistencia, yo lo que soy trabajador, me fijo en lo concreto, por ejemplo, esto que decía, de la conexión con las máquinas es algo relacionado con también los signos de tierra y esta capacidad de lo material, estar conectado con lo material. Supongamos que son estos. Vamos a decir, ¿Lo bajo? Sí, después lo vuelvo a subir si querés. Pero el ejemplo, acá estoy describiendo rápidamente lo que son los 4 elementos, ¿no? Vamos a decir, estos son los de fuego, vamos a los más parecidos, que tiene que ver con esa pasión, esa iniciativa para hacer las cosas, esa confianza cuando me mando a hacer algo. Esto vamos a decir que son el aire, ¿no? El aire, la capacidad de pensar, de las ideas, de razonar, de comunicarse, de relacionarse, y estos, vamos a decir, son los de las emociones, ¿no? Esto que ya lo describí varias veces hoy. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 8, todos tenemos 8 lápices, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide eso? Bueno, entonces yo puedo tener mucho de emociones, digamos, puedo tener un poquito de
de aire, entonces tengo ahí un poco de aire, un poco de emoción, y puedo tener un poquito de tierra, vamos a decir. Pero, ¿qué pasó? No me quedó nada de fuego. Entonces, esa es la distribución. Hay 8 nada más. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos planetas, según la astrología, cada uno en un signo, y después sí relaciones entre ellos que son más complicadas. Pero ¿qué quiere decir? Si yo tengo mucho de algo, por lo cual, por ejemplo, voy a ser muy sensible, muy perceptivo, empático con los demás, no puedo tener del otro, porque solo puedo tener una cierta cantidad. Entonces, todo lo que tenemos es una distribución diferente. Entonces, esa persona que pues, eh, agarra y dice, bueno, yo tengo esta capacidad de trabajar y me pongo tantas horas, no me distraigo, me propongo lograr algo, bueno, agarré y no sé, en unos meses lo logré. Bueno, quizás le falte de, no sé, esa chispa de pasión, de ser el que, no sé, el centro de atención de la reunión o el carismático. No podemos tener todo, tenemos alguno, entonces la configuración que tenemos, llevándolo de nuevo a los colores, a mí me va a permitir pintar de ciertos colores y otros no voy a tener tanto. Otros quizás me falten, los tenga que administrar mejor o tenga que aprender mejor cómo usar ese color, para decirlo de alguna manera. Pero justamente la justicia ahí es que todos tenemos lo mismo, pero distribuido diferente, entonces eso, claro, nos va a llevar por un montón de caminos diferentes. Y esto habla mucho, por ejemplo, la astrología también nos habla de los sucesos, de las condiciones, nos habla de muchas cosas porque es muy compleja, pero por ejemplo nos habla de las cualidades. ¿Qué Bueno, a pensás? mí no. Esto es para los millennials en adelante, los 1980 en Dígame si adelante, se ¿no? entendió mientras ahí. Bueno, no sé si conocen el juego de los Sims, donde uno puede crear sus propios personajes, bueno, su vivienda, etcétera, y hacerlos interactuar con otros personajes, que pueden ser algunos que ya están creados y otros que creamos nosotros también. Y cuando creamos al personaje, así como decía él, bueno, teníamos, ahora no recuerdo bien las categorías, ¿no? Pero también la parte de sensibilidad, la parte de habilidades en el trabajo, etcétera, etcétera. Y teníamos determinada cantidad de barritas que le podíamos poner a cada uno. O sea, si le poníamos mucho a carismático, nos iba a quedar poco, por ejemplo, para trabajador. Entonces, después cuando jugábamos, nos pasaba que tenían que ir al trabajo, entonces demoraba para ir a trabajar, daba vuelta y terminaba perdiendo el trabajo. Después a lo largo del juego uno podía hacer cuestiones para que vayan sumando barritas en esas áreas donde estaban más flojitos, por así decirlo. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la vida, ¿no? No es que algo es determinante, sino que siempre tenemos la capacidad de crecer y de mejorar en aquello que, bueno, que sentimos que nos falta, ¿no? Claro, en ese sentido, yo siempre lo digo, no es determinante tampoco la astrología. Es decir, yo si tengo capacidad para la escritura, porque para mí me gusta la escritura, quizás no necesité mucho de que me enseñen, me sale. Ahora, otras cosas, como digo, no sé, para aprender a manejar, por ejemplo, o aprender más o menos las cosas básicas de un auto, y tuve que ponerle muchísimo esfuerzo, que quizás otro le sale de una. Entonces, Si lo otro te podemos... dice el auto es la extensión de mi mano, yo digo, Claro, sí, sí. bueno, yo estoy igual eh, que vos, así que es peor. digamos, tenemos, eh, podemos trabajar cosas, pero esa facilidad nos hace que ciertas cosas nos salgan con mucho menos esfuerzo que a otro, ¿no? Entonces, cuando miramos eso, por ahí nos pasa eso, de no valorar lo que tenemos, pero por eso digo, para mí, en esta metáfora que estaba haciendo, en esta analogía, que creo que se acerca bastante a lo que se entiende desde la astrología, es decir, si nosotros vemos a una persona que admiramos en tal cosa, que es muy buena en tal cosa, si conocemos la perspectiva entera de su vida, no sé, pienso también, por ejemplo, en Nikola Tesla, que es considerado por muchos quizás el mayor genio que haya existido, o está ahí, digamos, muchísimas de las cosas que usamos hoy vinieron de sus inventos. Aunque no se los reconozcan a él. Eso Sí, también. sí, Ahí también, hay una polémica. ahí también. Sí, con el tiempo, por suerte, le fueron reconociendo Mm, más cosas. La radio, internet, cosas que, bueno, vienen de él básicamente. los principios. Claro, sí. Pero, por ejemplo, él se ve que, claro, tenía digamos, una mente tan potente que también tenía muchas obsesiones, porque probablemente desde mi análisis
también a veces es tan difícil controlar, digamos, una mente tan potente que quizás tu personalidad agarra obsesiones como para tratar de encontrarle algún orden y alguna estructura a eso. Entonces también, digamos, era muy solitario, tenía como toda una estructura de cómo tenían que ser las cosas. Entonces, creo que eso en muchas situaciones lo podemos ver, que tenés muy potente algo, pero después tenés otra cosa que es la contracara de eso. Y eso, en muchos sentidos, nos iguala en que no es que nadie tiene más que el otro, sino que tiene diferentes intensidades. Ujú. ¿Tenemos comentarios? Sí, quería decirte si querés que pongamos las redes, que estamos en la mitad más o Bueno, menos, dale, dale. y ahora vamos a los comentarios. Bien. Vamos con las redes de Mati. Su Instagram, que es el mismo que estamos saliendo ahora, @licmatiasmartin. El WhatsApp 11 54 61 17 12. YouTube Psicología de otra dimensión, que también estamos saliendo ahora. Y Facebook Lic Matías Martín Psicología. Le puedes Bien. sacar una captura, el que está con el celu, se guarda las redes, así después de terminar el programa, lo empieza a seguir el que no lo está siguiendo. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? ¿Ibas a decir? No. De las redes creo que no, que estamos saliendo también por Facebook, por Luis Matías Martín, ¿no? Sí, sí, lo dije. Bueno, vamos con las mías. Acá está más complicado porque, bueno. Instagram yo tengo dos, porque una es más orientado a lo holístico, otra es lo más profesional, entre comillas. Bueno, como se quiera llamar. Que es la parte de sexualidad y counseling. Tenemos uno, lo que pasa que el counseling, algunas personas se equivocan en cómo escribirlo, por eso lo saqué en capsulita y después lo buscan tranquilo. Ahí van a tener, bueno, toda la parte de sexología, pero bueno, siempre desde una mirada muy cuidada. Nada que ver con estos textos que están saliendo ahora a la luz, que mejor ni hablemos, ¿no? Que se trabajan en algunas escuelas, sino de, bueno, de una educación sexual muy cuidada y consejos y cosas que nos hacen reflexionar para, bueno, vivir nuestra sexualidad plenamente. Y la parte de counseling, que tiene que ver más orientado a lo psicológico, ¿no? Counseling es consultoría psicológica. Y en la parte de terapias holísticas ya iban a ver la parte de limpiezas energéticas, desbloqueos, bueno, parte más de oráculos, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tienen las dos. Y luego tienen mi WhatsApp, que es 11 51 63 9557. YouTube, que siempre lo digo, está abandonado y El todavía sigue WhatsApp, digo, abandonado. los que se quieren sumar a nuestra comunidad, que tenemos nuestra comunidad de la que, bueno, por ejemplo, vamos como adelantando estos temas y ya intercambiando después de los programas, también o a partir de las cosas que subimos, bueno, pueden escribir este número o al mío, que estaba antes. Ahora voy a poner los enlaces igual, así lo Bien, tienen a mano, así que se me pueden olvidé. sumar Y directamente a después, la comunidad. muy bien. Y en Facebook tenemos lo mismo. Solcito C Counseling y Solcito C Terapias Holísticas, que sería el paralelo de los Instagram, pero Facebook permite subir más cositas. Así que a veces va a haber más información en Facebook. Bien. Sacamos las redes. No sé si quieres continuar mientras yo voy ¿Tenemos poniendo. comentarios? Los comentarios. Y después mira Era Instagram, que eso, puede era haber eso. por ahí. Muy bien. Acá justo lo había llegado a saludar, pero no puse su comentario en pantalla. Aquí está Andrés, dice buenas noches, Matías Sol, comunidad, otro beso que yo te Andrés, mandé. querido, ¿cómo estás? Hito. Silvita, que dice la recompensa la quiero en esta vida. Y bueno, Ahora vamos a hablar de esa parte. bien. Hay que saberlas ver las recompensas también, ¿no? En general lo digo esto. Pero no sé si a veces nos tocan cosas que nos complican nuestros sueños, pero a veces nos lleva por otro lado. Para mí es algo que nos lleva por otro lado y bueno, hay que poner en positivo. ¿Sí? Hay que buscarle el lado positivo a estas cosas que nos suceden, ¿no? A veces no lo vemos en el momento o no lo vamos a poder ver en el momento, pero siempre en perspectiva. Bueno, Silvia dice, soy de Acuario, bueno, ahí esa es la parte que te toca a vos, porque yo astrología no manejo, muy Bueno, Acuario es sensible. rebelde, por ejemplo. Ah, mira, la Silvia rebelde. Es rebelde, tiene que ver Se entendió bien. con las preocupaciones sociales, o sea, la preocupación por los cambios sociales, por lo que pasa a nivel del mundo. Es un signo muy original, rebelde, original, es como un transformador,
que a veces, bueno, también puede tener sus problemas por su misma rebeldía, porque es diferente, a veces lo grafican como el loco porque los demás no lo entienden su forma de pensar, pero es una figura muy interesante. Bueno, muy bien, y tenemos acá a Claudia que dice, a veces nos complicamos con cosas que claramente no son para nosotros. Yo, por ejemplo, nunca podría haber sido modelo de pasarela, ya que mido 1,52 m. Bueno, te puedo sorprender igual, digo, nunca digas nunca, pero por ahí no era para vos porque no es lo que te llamaba, ¿no? No, a ver, cuando hablamos de esto de manejar, ¿no? Que bueno, yo tuve que sacar el registro, lo voy a decir. Lo saqué obligada por si hay algún percance, pero no, la verdad que no me gusta manejar. Y pensaba esto, ¿no? Y muchos me decían, bueno, dale, salí igual. Todo no es para todos. A ver, sé que tengo un montón de capacidades, un montón de habilidades, sé que hay cosas que quiero aprender, pero otras, hasta ahí, es saber lo básico. No podemos hacer todo y no podemos saber todo. Y no tenemos que poder con todo. Eso también para algunos comentarios, algunos que de acá y otros que vimos en la comunidad. Así que bueno, eso también, a tenerlo en cuenta, ¿no? Esta justicia de la que hablamos de la vida también es parte del equilibrio, y el equilibrio también lo elegimos nosotros, ¿no? Para en qué lado poner, qué cosa poner en la balanza de cada lado para equilibrar, ¿no? Miremos Instagram, a ver si hay comentarios. Bueno, eso no sé si se llega a ver. Susana, que está atrás de Instagram, y si no lo puedo poner en pantalla, lo leo. Dice, creo que en un principio no elegimos, luego sí depende de nosotros. Una vez en conciencia, no hay excusas. Y después dice, perfecto, se entendió, las mentes brillantes chocan en este plano, y también es de Acuario. mira. Mira, tenemos de Acuario. Dos acuarianos. Empezaba ahí como, no como Gachi Pachi, que son de Sagitario. ¿Quién más? ¿Quién más es de Acuario? A ver. Bueno, ahí si querés, si pongamos la otra imagen, que está un poco el otro. Quería ir a esta parte, ahora vamos a ir a la cuestión del karma, pero esta cuestión que decíamos al principio, ¿no? Que creo que esto es una de las cosas muy importantes del tema. Cuando hablamos de la recompensa pensamos en, bueno, que me pasen cosas buenas, que no sé, que tenga suerte, que me vaya bien en un trabajo. Ahora, esa justicia donde yo sí creo que está, en lo otro es muy polémico porque, claro, hay un montón de cosas que no las conocemos, no las podemos palpar. Entonces, y bueno, ¿por qué a uno le tocó una cosa? ¿Por qué a uno le tocó tal enfermedad o nacer o vivir situaciones muy difíciles? Ahora vamos a ir al tema del karma también. Pero las consecuencias de las acciones es algo que muchas veces sí podemos percibir, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, ¿por qué en las relaciones me pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué me toca gente que es de tal manera? Bueno, hay una percepción justamente ahí de algo que te pasa y ahí no se está viendo cómo uno puede estar generando ese tipo de situaciones, ese tipo de relaciones. Por ejemplo, si uno, me acuerdo que lo hablábamos en su momento, por ejemplo, con un amigo que yo tenía de la infancia, ¿no? Pero que vos decís, si vos te mostrás a los demás como alguien que da cosas, que ahora ahorita agarro uno, que da cosas, que regala cosas a los demás, por ejemplo, ¿quién se te va a pegar? ¿Quién se te va a acercar? Puede haber gente, obviamente, que percibe otras cosas y se acerque desde otro lado, porque no porque des, seguramente, sino porque ve la persona que sos, porque empatice con vos, porque se entiendan de otros lados. Pero mucha gente se va a acercar porque das. Y entonces, ¿qué gente se va a acercar? La que está por conveniencia, la que está cuando das. Y cuando no das, cuando no tenés, entonces ya no se interesa más por estar. Entonces uno de repente dice, uy, se me acerca toda gente que es interesada o que después no se me engaña o me traiciona o que... ¿Y qué estabas generando vos para que eso pase? En cambio, sí, uno dice, bueno, voy a dar, pero por ejemplo esto que hablamos muchas veces que hay que ir aprendiendo, sí, voy a dar, pero voy a dar hasta cierto punto, porque muchas veces estas cosas son formas que aprendimos de tener afecto, atención de los demás,
No dar hasta quedarme vacío, eso es muy importante. Entonces, cuando yo doy, pero cuando veo, por ejemplo, que alguien, no sé, necesita esa ayuda, que la recibe, que la toma, pero también sé decir, bueno, puedo hasta acá, también me cuido, también me priorizo, bueno, tal cosa me está afectando, me está haciendo mal, entonces a ver cómo pongo un límite. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las situaciones familiares, pasa mucho en la pareja, digo, parejas muy desequilibradas de uno es el salvador y el otro es el que está con todos los problemas. Entonces, uno está generando eso. Entonces, te van a pasar cosas relacionadas a esas. También, por ejemplo, tiene mucho que ver con la cuestión del dinero, de la abundancia, ¿no? Muchas veces los problemas que uno tiene, las cosas que no salen, también tiene mucho que ver con cómo uno se está parando ante las situaciones, cómo vive en general la riqueza, la sensación de merecimiento, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo y digo, bueno, este es lo único que puedo conseguir, y me dice, mira, te voy a pagar esto, bueno, está bien, porque yo no pienso que vaya a conseguir otra cosa, y después eso te va a traer un montón de situaciones de carencia, de dificultad, o probablemente estás en un lugar donde no te tratan bien, y vos decís, bueno, no, pero tengo miedo de que quedarme sin nada, entonces lo aguanto, lo tolero, y entonces ahí puede ser que uno diga, uy, mi vida, mirá el trabajo que tengo, mirá las relaciones que tengo, pero cuánto de eso está en lo que uno está transmitiendo, que ahí lo podemos ver también desde la ley de la atracción, que nos habla de metafísicamente cómo atraemos cosas también, cómo atraemos estas cosas que no tienen una causalidad directa, que muchas veces también pasa, ¿no? Si yo, qué sé yo, soy abierto en las relaciones, busco, me conecto, y quizás haya más posibilidades de que 10 años después alguien con el que te relacionaste se acuerde de vos y diga, uy, mirá, ¿sabés qué? Está este trabajo, vos estás trabajando en qué andás, porque pensé en vos, porque me acordé, posiblemente eso pueda ser una consecuencia también de la apertura que uno tenía con los demás, de si uno, no sé, ayudó al otro cuando el otro tuvo alguna dificultad, pero no necesariamente porque sos bueno y te pasan cosas buenas, sino porque eso que hiciste va sembrando cosas que genera cosas acordes. Así como siempre digo, por ejemplo, ¿no? Uno siempre lo ve cuando vemos estas películas de la mafia, de los criminales, de los narcos, de todas estas cosas, que viven estas vidas de lujo, de poder, de un montón de cosas, pero a su vez siempre están mirando por encima de su hombro a ver quién los va a traicionar. Y justamente, por ejemplo, el otro día veía un documental de Roma, por ejemplo, ¿no? Que es una de las culturas más ricas que hubo, y decía que en una época, digamos, empieza la época de los dictadores en Roma, o sea, deja de ser como una república donde había congreso y demás, y empiezan a ser dictadores, y en esa época empieza un declive. Después de un tiempo de opulencia empieza un declive porque se empiezan a traicionar, porque uno está en el poder, pero como no comparte nada de ese poder con otro, entonces alguno lo traiciona y lo derroca o lo liquida, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés, si vos mirás una partecita de eso, mirá el poder que tuvo, mirá lo que generó, mirá no sé, lo que ostentaba. Por otro lado, te generaste tantas enemistades que en algún momento eso te pasa a cobrar, ¿no? Porque, por eso digo, eso no es azar necesariamente. El azar, en el sentido de la causalidad, de la atracción, puede también atraer cosas afines, pero tiene mucho que ver con lo que uno va generando, ¿no? O por ejemplo, me viene otro ejemplo bien cotidiano y bien sencillo. Cuando uno está apurado, ¿no? Que decís, estoy apurado porque estoy llegando tarde. Vístame despacio que estoy apurado. Todo te sale mal. Decía Napoleón. No encontrás las cosas, se te cae una cosa, otra cosa se te traba, y uno dice, uy, qué mala suerte, encima que estoy apurado no me sale una, me olvido esto. No tendrá que ver con que uno está alterado y está ansioso, entonces no resuelves las cosas bien, no las haces bien y te olvidas cosas o te complicas cosas solo. Por eso yo sé que dije, no sé si se escuchó.
de vista muy Sí, despacio que sí. estoy apurado. Bueno, precisamente, cuando uno más apurado está, bueno, más tiene que tratar de poner calma, ¿no? Que es lo que no nos sale automáticamente. Pero bueno, a veces tenemos que buscar como esos mecanismos, ¿no? Que nos ayuden a bajar un poco para tratar de ir por donde queremos ir realmente, ¿no? Bueno, cuenten, no sé, cuenten ustedes qué sienten con lo que les pasa. Y ahora se quedaron un poquito callados. Silvia puso tal cual, no sé a qué cosa, pero bueno, gracias Silvia. Eh, Y después, bueno, ya no fíjate, hubo, no a ver, hubo, vamos a la eh, Instagram, acá, Susi dice, no sé si es justa la vida, pero sí sé que es pareja para todos. Y sí, señor, el karma es esencial, al menos una vez en conciencia. Es karma sí o sí. Bueno, entonces ahí no hay pie para pasar el karma. ujú. Bueno, Sí, un poco para digamos, redondear esta parte. ya nos quedan 10. Bueno, sí, sí, bien, bien, que no sabía bien cómo estamos de tiempo. Que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? De ver, de conocerse y de ver qué condiciones estoy generando, ¿no? Y en general hay muchos patrones que tenemos, muchas formas en las cuales sus consecuencias son inevitables, como decimos en tantas cosas. Si yo manejo desorganizadamente la plata y probablemente tenga deudas, probablemente me aparezcan problemas, probablemente cuando se me rompe tal cosa no lo puedo arreglar y entonces me pesa mucho más que alguien que dice, se rompió esto, bueno, acá tengo un ahorro para estas cosas y entonces lo arreglo y para esa persona quizás lo que se le rompió pasó desapercibido, en cambio para el otro fue un terrible drama. Entonces, en muchas cosas nos vamos generando esas circunstancias y hasta que no nos conocemos, no nos miramos honestamente, por eso en cierto punto, no siempre, porque ahora haceme acordar que haga un inciso con esto de las energías, ¿no? Eh, pero en muchos sentidos estamos generando constantemente esas condiciones y por eso cuando uno cambia, muchas veces pasa en una terapia, en un tratamiento, que mágicamente las cosas nos empiezan a salir diferentes. Se empiezan a acomodar. Se empiezan a acomodar. Entonces, no sé, alguien te dice, mirá, ahora, no sé, eh, quería mejorar sus relaciones. Dice, justo me encontré ahí en Facebook o en Instagram a un Por la calle. amigo o por la calle, a este amigo de la infancia y nos volvimos a ver y bueno, no sabés lo que nos reímos. Y eso también hay algo de suceso en eso, hay algo de casualidad, causalidad, pero a su vez uno tiene que tener la apertura. Si uno está en un proceso de decir, y quizás yo estoy muy cerrado, quizás yo me desconecté de las personas, quizás yo estoy muy metido en mis cosas y no me fijo, no sé, no le pregunto a tal cómo está, claro, las relaciones se empiezan a enfriar, a distanciar, a perder. En cambio, cuando uno empieza a abrir, empieza a preguntarse, mira, sí, mira lo que estuve pasando. Bueno, a ver, le voy a preguntar a tal. A ver si me cruzo a tal, tengo ganas de hablarle, decirle, ¿por qué no nos tomamos un café la semana que viene? Entonces empiezan a pasar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque uno cambia esa disposición, ¿no? Entonces, todo eso que uno sentía, me sale todo mal, no se me da, empieza a cambiar. También yo iba a decir algo que no tiene tanto que ver con el karma, pero sí, como aclarando esto que dijiste vos, ¿no? Esto de decir, bueno, me ocupo de mis relaciones, me ocupo de mis amistades, de mis seres queridos, pero también hay que tener en cuenta algo, en la época que estamos, donde tenemos un chat donde tenemos 300 personas o más, entonces, elegir en quién voy a poner ese tiempo y en quién voy a poner esa atención, porque si yo voy a ponerla en las 300, le voy a dar 0,00 de atención a cada uno y no voy a estar cultivando esas relaciones. Entonces, sí es importante, bueno, elegir en quién vamos a poder poner esa atención, esa energía, etcétera. Vos querés decir algo, energía, querés decir algo de eso, y después yo quería decir algo más del karma, pero también sí, te No, recuerdo, bueno, si no me olvido yo. un poco eso quizás nos conecte, porque digo, sí están los casos, que eso podríamos decir hay bastante evidencia para considerarlo, de personas que tienen como una cierta carga energética, ¿no? Que pareciera que atrae ciertas situaciones, que atrae que pasen estas cosas malas, no tuve un problema, no sé, este problema en el trabajo con tal.
Y ahí, claro, tenemos que pensar en la interconexión de los planos, de alguna manera. Es decir, cómo, perdón, ¿Querés un tereré? no tengo agua acá, pero necesito cosas. Cómo se llegó a ciertas cosas que ahí quizás los que trabajan con esto puedan entender algo más, captar algo más de esto. Es muy grande el tema, porque hay a veces familias o grupos que tienen estas cuestiones que van trayendo también de generación en generación ciertas cargas tan grandes energéticas por algún tema que hace que ese tema se repita de una forma pesada. Digo, hay familias donde uno dice, esta persona, o sea, ¿cómo tuvo tantas pérdidas, tantas tragedias? ¿Qué pasa ahí? Entonces, algo hay que por supuesto también tiene que ver con lo que hablamos, en el sentido de que te enseña ciertas cosas, te lleva por ciertos caminos de la vida, te lleva por ciertas experiencias, pero que uno percibe como, bueno, esta persona sí hay como una oscuridad alrededor suyo. ¿Y qué pasa? Y bueno, probablemente lo mental que viene pasándose también de generación en generación, de grupos, y esa persona lo sigue sosteniendo, también esté atrayendo ese tipo de situaciones. Entonces, de nuevo, el autoconocimiento tiene que ver con ahí, con ver qué es lo que tiene uno adentro que puede estar manifestándose afuera, qué es lo que a veces cargamos de esas cuestiones familiares que no son nuestras, pero al no resolverse se siguen pasando y siguen causando consecuencias. Y ahí sí, a veces hacer estos trabajos energéticos, limpiezas y demás, quizás nos ayude a desbloquear ciertas cosas, ¿no? Cuando hablamos de Como yo la... digo, primero empezar siempre por uno, ¿no? Empezar por uno y ya cuando veo que hay cosas que desde uno no se pueden resolver, bueno, ir al transgeneracional, ver qué está pasando con esa familia, ver qué cosas, como decía Mati, qué cosas es mía y qué cosas son, ya sea o arraigadas en la familia que se fueron transmitiendo o roles delegados que uno asume y no corresponden, entonces eso nos hace mal. Entonces, bueno, eso, pero siempre primero me miro a mí y si no puedo solo, pido ayuda, por supuesto, un terapeuta, ¿no? Bueno, la gente tiene la herramienta para hacerlo solo, o leyendo algún texto, o viendo videos, por ejemplo, puede empezar a mirarse a sí mismo y ayudarse a sí mismo, y otros necesita la ayuda de un otro. Entonces, bueno, no tengan reparo en pedir ayuda cuando la necesitan, ¿no? Una de las cosas que pasa en la terapia en este sentido es que, por ejemplo, uno ve una historia de familia y dice, bueno, mi familia quedó muy cargada con tal hecho, una muerte, una situación seria de conflicto, de violencia y demás, y la familia sigue viviendo alrededor de eso. Y uno lo que tiene que hacer es decir, yo voy a hacer mi trabajo con eso, voy a hacer mi elaboración de eso, pero yo quiero ir por otro lado. Yo quiero dejar esto atrás. Yo quiero que mi vida no esté marcada por tal cosa que pasó. Entonces, ese es también la autodeterminación y el trabajo que nos lleva a decir, bueno, esta sí es mi historia, yo la honro de distintas maneras, por ejemplo, despidiéndome de tal persona o pero quiero hacer otra cosa. Y el que no, quizás se queda rodeado de esa oscuridad. Bueno, hago unos minutitos del karma, ¿te parece? Dale. También obviamente es un concepto amplio, difícil de explicar, yo tampoco puedo decir que lo pueda definir exactamente, pero también el karma tiene que ver con la consecuencia, ¿no? Entonces, simplemente tiene que ver con lo que pasa más allá de una vida, ¿no? Sino con la idea de que una vez que nosotros nos separamos de esa unidad y empezamos a decir yo soy algo separado, empezamos con el miedo, empezamos con el apego, eso por ejemplo es lo que trabaja el budismo, entonces empiezo a aferrarme a las cosas, a pelearme con los ciclos de la vida y demás, y ahí es que se va generando ese karma porque, por ejemplo, la acumulación de cosas en la que perjudico a alguien tiene que ver con que yo creo que puedo tener cosas que entonces se las saco a otros porque dejé de percibir esa separación. Por ejemplo, entonces vamos acumulando a partir de cada acción que hacemos algo positivo o negativo. En ese sentido, que también es relativo, pero por ejemplo, si uno hace algo desinteresado, algo amoroso, algo por el otro, quizás genere un karma que después nos afecte lo que nos pasa en otras vidas, y si uno genera desde el daño, desde el egoísmo, desde los pensamientos también de envidia, de rencor, eso tiene consecuencias, no es un castigo, es una consecuencia que, por ejemplo, si yo
vivir una vida con el rencor, con tal cosa que no perdone, bueno, eso se va a manifestar en tu encarnación siguiente, ¿no? Sí, Eso es más o o menos lo mismo que... en la misma, yo pensaba en ejemplos, ¿no? Y en estos comentarios de que mucha gente que dice, bueno, me hicieron tal y tal cosa, o tal persona que hace tal y tal maldad, o le hace daño a los demás, y como que siempre cae bien para. Y yo he visto ejemplos de personas donde se manejaron de esa manera y tal vez no les vuelve de la misma manera, no les hacen el mismo daño, pero sí les suceden cosas muy feas o les sucede alguna enfermedad. Y no solo verlo como un castigo de esto, sino que son cosas que también si uno lo piensa y lo analiza desde, bueno, por ejemplo, de la bio, que vemos cuál es el propósito de determinadas enfermedades, etcétera, bueno, vamos a decir, también es una oportunidad de cambiar y de decir, a ver, voy a seguir manejándome así con la gente, voy a seguir dañando, voy a seguir causando esto, voy a empezar a cambiar la mirada y a seguir para otro lado. Y bueno, si no cambio, obviamente eso seguirá pasando, lo tendré que rever en otra vida, ¿no? Y se generarán situaciones para que lo evalúe y lo cambie en otra vida. Pero bueno, creo que ya nos pasamos un minutito, Bueno, así si que querés, no sé quién comentó ahí, si querés para sí, cerrar. David, lo saludamos, que hace una pregunta extensa de cómo funciona eso de las limpiezas energéticas, así Ah, que, bueno. bueno, creo que hicimos algún programa, ¿no? Sobre eso, sobre las limpiezas. En algunos sí, pero bueno, están tus Sí, redes, ¿no? Si no, para sí, consultarte o... terapias holísticas, ahí puedes buscar y vas a encontrar información sobre eso, porque Y ahora puedes ya preguntar ahí, va escribir a para Sonia. largo, le puedes escribir. Bueno, bueno, les agradecemos por haber estado y bueno, nos Y por la vemos y paciencia. por la paciencia, sí. Esperemos la semana que viene poder estar ya por todas las distintas redes y bueno, nos vemos la semana que viene en otro programa de El Portal. Hasta la Chao. próxima.